acabo de acordar. Ahí está. Cuando iniciamos recién la sesión, me consultaron si iba a grabar la clase. Ya está en curso, ya se está grabando. Así que luego la voy a subir a YouTube y les voy a mandar el enlace. Con esta cursada nos vamos a manejar vía mail, cualquier cosa, ¿ok? No habilitamos el aulas web ni nada. Nos parece como una forma súper práctica la del mail. Ya ahora en febrero estamos en actividad, lo consultamos todos los días, se responde rápido, ¿ok? Entonces, bueno, me parece que eso es más práctico. Luego también, algo que dije al principio, pero por las dudas, si alguno se sumó después, necesito que pongan su nombre y su apellido, porque en un momento les voy a decir que a través del chat den el presente, o sea, escriban la palabra presente, no ahora, en un rato. Y así, si ustedes tienen su nombre, bueno, yo luego puedo pasar al listado la asistencia, ¿ok? Tengan en cuenta, como les dije también, y esto ya se los he mandado el cronograma, que esto van a ser 4 clases de 2 horas por Zoom. El enlace del día de hoy les sirve para las 4 jornadas. De todas formas, mañana se lo volvemos a enviar, pero de todas, si no les llega o pasa algo, bueno, se meten con el de hoy, que va a ser lo mismo. Como decíamos recién, los que la semana que viene rendirían un parcial, aquellos que aprobaron la materia el año pasado, ¿sí? O sea, se sacaron un 4 o un 5, pero no llegaron a promocionarla. Entonces, tomando ese examen la semana que viene, si les va bien, bueno, ya promocionan. Para el resto, que me parece de hecho que es la mayoría de ustedes, que va a estar preparando esta materia para rendir final, bueno, les va a servir esta cursada como tutoría, ¿ok? O sea, como nosotros pretendemos guiarlos en el enfoque de lo que es la cátedra, para que los textos, bueno, sepan desde qué lado los estamos encarando, qué puntos prestamos más atención, qué es lo que nos importa en relación a esta cátedra. Así que voy a dar inicio. Recién intenté, mi idea era utilizar, estoy en la PC de escritorio, utilizar la otra computadora, me empezó a marcar problemas de internet, así que esto por las dudas. Yo ahora voy a compartir pantalla y voy a detener mi video, ¿sí? Para no estar utilizando tanto. Pero si llega a suceder que en el transcurso de estas 2 horas, porque digo, los imponderables siempre suceden, yo me desconecto porque se me corta internet, o incluso ustedes se desconectan porque se les corta internet, que puede pasar, bueno, nos volvemos a meter por este enlace, ¿ok? Si pasa algo que se me corta internet y no puedo regresar, bueno, en cuanto tenga, me comunico por mail y lo solucionamos, ¿ok? Siempre hay soluciones para todo, ustedes no se preocupen. Así que voy a comenzar. Esperen. Estamos. Bueno. Perfecto. ¿Ahí están viendo bien? ¿Se ve? Sí, se ve. Ok, gracias. Bueno, listo, así sigo tranquila. Cualquier cosa que no se escuche o algo, desactivan audio y me avisan. Bueno, vamos a darle inicio entonces. Bueno, estamos entonces con la unidad 1, ¿sí? Estos son los contenidos de la unidad 1. Vamos a ver algunas cuestiones, sobre todo en relación al arte, cómo funciona el arte, la contemporaneidad, la forma y los dispositivos de producción, etcétera. Se los voy a ir puntualizando. Para la unidad 1, ustedes vieron que hay 2 textos, ¿sí? El texto de Piglia, Modo de narrar, y el texto de Andrea Giunta, Cuando empieza el arte contemporáneo. Ahora bien, a mí me pareció... no, antes vamos a hacer lo siguiente. Como antes de comenzar por el texto, me gustaría hacer un breve ejercicio en donde yo les voy a pasar, bueno, 3 imágenes,
Ustedes, por supuesto, traten de tomar apunte, ¿no? Para ir viendo cuál es el elemento en común que van a tener estas obras, entendiendo un poco que el objetivo de este ejercicio que vamos a hacer ahora, bueno, es mostrar cómo a través del mismo elemento se pueden hacer diferentes obras, ¿no? Se puede trabajar poéticamente de diferentes maneras. Entonces, aquí tenemos la obra de Félix González Torres. Estas son fotografías, vallas publicitarias, y les comento un poco cómo funcionan. En realidad, la muestra, bueno, esta muestra se estaba realizando en el Malva, ¿sí? En el 2008, sí. El Malva, bueno, es el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Cuando se presentó esta muestra, que se llama Algún lugar, ningún lugar, esta fotografía aparecía, ¿sí?, dentro del museo, pero a su vez se replicaba, así tal cual la están viendo ustedes, en diferentes puntos de la ciudad. Y esta es una particularidad que se lleva a cabo cada vez que se muestra esta obra. O sea, cuando la obra de Félix González Torres viaja a otra ciudad, viaja a otro museo, bueno, se genera siempre esta práctica, ¿no? De poner estas vallas publicitarias, podríamos llamarlo, en diferentes puntos. Y está bueno que los observen, porque yo no quiero que ustedes interpreten. Lo que vamos a hacer son ejercicios de observación, de ver cuestiones como, bueno, ¿dónde está esto? Por más que no sepamos el lugar preciso, podemos darnos cuenta que está el aire libre, que no está dentro del museo. Sobre todo este cartel de estacionamiento nos da la pauta que esto es una esquina de Buenos Aires. Bueno, esta otra. Sigo. Esta obra es de Guillermo Cuitca, un artista argentino, que también va a tener esta particularidad. Bueno, esta obra, no, acá no la podemos ver toda, pero todo esto es la obra, es una instalación, como verán, son como pequeñas camitas, y acá hay un detalle en donde lo que se puede observar es que a estas camas se les ha pintado mapas. De hecho, si prestan atención, ahí donde les estoy marcando con el mouse, hizo coincidir los botones de lo que sería el somier, ¿no? El colchón, con nombres de ciudades. Y me interesó mostrarles esta fotografía porque lo que se puede ver es la escala en relación a los espectadores, al público, y además cómo circula el público, cómo la vea esta obra. Sigo. Esta es una obra también, una artista argentina, de Ana Gallardo. Esta obra se llama Casa Rodante. Y se las comento rápidamente. Después lo que vamos a hacer es volver a esto y hacer un análisis mucho más profundo, ¿ok? Yo en principio quiero que las vayan como mirando. Y acá les decía lo siguiente. Bueno, esta es Ana Gallardo, esta es la propia artista, que está transportando la obra, como verán, incluye la bicicleta, ¿no? La obra Casa Rodante. Pero la particularidad que va a tener esta obra es que primero el artista realizó una acción, ¿sí? ¿Qué acción? Bueno, llevó la casa rodante, generó un recorrido de su casa al museo. Y ese recorrido que fue haciendo ella por la ciudad de Buenos Aires fue filmado, ¿ok? Esta filmación luego se editó y está en el Museo de Arte Moderno, pero la obra no es esto solo. La obra está en diálogo, en su totalidad, digamos. La obra es el video y la instalación. Ambas
forman parte de la obra que está en el museo, Casa Rodante. Por eso es instalación más video, Casa Rodante. Y acá sencillamente lo que hice fue, como ni en esta foto ni en esta foto se ve lo que hay por dentro, bueno, que ustedes vean, bueno, tampoco es tanto el detalle, pero que vean algunos elementos que aparecen dentro de la Casa Rodante. Bueno, se podría decir rápidamente al mirar estas tres imágenes que algunas cuestiones ya se pueden como concluir, ¿no? En principio, si uno hace la pregunta por el arte, ¿qué es el arte? Bueno, vamos a ver que con estas imágenes, cuyo elemento en común asumo que se dieron cuenta que es el colchón, ¿no? El colchón, no Profe, estamos pará, ¿cómo se llama la obra del colchón de los mapas? Esta, sin título, se llama. no tiene. Así que con mucho amor, llamala Los colchones de Guillermo Cuitca y te puedo asegurar que en cualquier buscador te va a aparecer esto. O la gente que sabe va a entender e interpretar cuando vos hagas la referencia, ¿ok? Pero no, en sí no tiene título hasta ahora. Gracias, Sofía, por preguntar, que esto nunca está de más, ¿ok? Porque la obra, el título, muchas veces Claro, no lo vi. está, exacto, muy bien, Cada, conjunta cada uno todo el puede, sentido. cada uno puede poner el título si quiere o la interpretación de que quiere, digamos. También, también. Vamos a ver qué pasa con esa ahora. Bueno, ¿Puedo hacer un comentario con a esa ver. obra que es sin título? Sí. Ahí como dice que es colchones, pero a mí me hizo acordar mucho a los que son, no me acuerdo el nombre, en las casas antiguas cuando se ponía como un silloncito chiquito al borde de la cama, que tiene un nombre. Ah, Y me hace más de Salen acordar y eso Van, no. Sí, tenés razón. Tenés porque yo tengo razón. uno un poquito más chico que me hizo acordar eso por la dimensión que tiene al lado de las personas, no lo asocié más como colchón, si Bueno, no no leía. importa. Igual ahora vamos a ver que la riqueza de la obra está en cómo está trabajada y ahora vamos a hacer el análisis. Más allá de que hayas visto o no el colchón, mi pretensión, más allá del tamaño o que te remita más o menos a un colchón, es mostrar, que es lo que vamos a analizar, cómo partiendo del mismo elemento, los artistas pueden trabajar diferentes temas, trabajar diferentes formas poéticas, y como les decía, estas tres imágenes, sin hacer mucho análisis, ante la pregunta ¿qué es el arte? Bueno, podríamos decir que no hay una forma establecida o correcta de hacer las cosas, ¿ok? No hay una manera. Esto ya es una pauta. Podríamos también decir que no hay materiales específicos que sean propios del arte. Esta es una fotografía y es una fotografía que el artista sacó de su propia cama. Independientemente de que eso como espectador uno puede saberlo o no, de todas formas no deja de ser la fotografía de una cama. Aquí también tenemos estos pequeños somier o esto que con Moira no nos acordamos, un pequeño divancito o lo que sea. Pero bueno, convengamos que más allá de eso, no es un material específico del arte necesariamente. Bueno, y esto mucho menos, este colchón viejo, que cualquiera en su casa seguramente ha tenido, más los elementos que aparecen acá, estamos hablando en general de objetos de uso cotidiano. Entonces, estamos viendo, ¿no? Que si ante la pregunta por el arte, bueno, no es necesariamente un objeto, acá hay una fotografía, que además esta fotografía se repite en diferentes puntos. No es necesariamente único el arte, ¿sí? Vuelvo a la cuestión. Acá no hay un solo y un único objeto. Acá estamos hablando de que el artista en principio realiza una acción, ¿sí? Entonces esto se rompe también con la cuestión objetual o la necesidad de que la obra de arte sea única o que sea un objeto, como les decía. Perdón. Entonces, también incluso lo que podemos ver es que el arte ya no está necesariamente
en espacios de circulación específicos, porque esta acción fue realizada en la ciudad de Buenos Aires, una acción performática. Acá también nos encontramos en diferentes puntos de la ciudad, no estamos dentro necesariamente del museo, si bien esta muestra se presenta en el museo y es iniciativa del museo el hacer esta actividad, bueno, de todas formas sale del museo el arte. No está creado necesariamente por artistas, ¿no? O entendiendo que, bueno, los artistas parten también de materiales previos. Y no son tampoco necesariamente contemplativas. ¿Por qué? Porque están buscando un tipo de experiencia particular. Y sobre esto, entonces, nos vamos a posicionar. ¿Por qué? Porque el arte contemporáneo no va a responder, entonces, a la pregunta ¿qué es el arte? ¿Por qué? Porque dar respuesta sería, en principio, tratar de dar una respuesta, una definición global, universal, ¿no? De lo que es el arte. Entonces, bueno, en principio hay que diferenciar que no es lo mismo el arte para la cultura oriental que para la cultura occidental. También hay que entender que la categoría es que está atravesada por cuestiones históricas, entonces ha ido cambiando lo que es el arte en un momento que en otro. Entonces, ¿qué es el arte? No es algo que vamos a tratar de responder, e incluso ustedes van a ver que cuando cursen estética sí van a estudiar estas cuestiones. Y además, porque en un momento histórico sí se podía responder, ¿no?, a esta pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál era la respuesta? Bueno, el arte apunta a la belleza, el arte tiene que ser realizado por artistas, el arte debe ser, como les decía recién, único, una obra de arte única, tiene que ser un objeto, tiene que ser, o sea, tenía que cumplir con determinadas características e incluso en esta cuestión de ser único y ser irrepetible, debía durar para siempre, entonces hasta sus materiales estaban pensados para perdurar, ¿ok? Por eso el mármol, por eso el óleo. Bueno, en un momento todo eso empezó a modificarse, ¿ok? Al punto tal que podemos ver estas obras, este tipo de obras, que, como les decía recién, sencillamente, sin hacer mucho análisis, ya nos están dando un montón de información sobre qué preguntas se le puede hacer y qué preguntas no se le puede hacer. Sobre todo, vamos a ver nosotros en esta materia que hay ciertos cambios que se empezaron a dar con las vanguardias históricas, o sea, estoy hablando de las vanguardias de 1900, del principio de 1900, luego las vanguardias de la década del 60, también lo vamos a ver, terminaron de generar ciertas rupturas, y vamos a ver diferentes síntomas, bueno, que llevaron, ¿no?, a la producción del arte contemporáneo. No es que hay una sola cuestión para ver. Pero nosotros lo que nos interesa ahora, entonces, como les decía, es la pregunta. ¿Qué es el arte? No la vamos a tratar de responder porque consideramos que no hay una definición cabal que pueda llegar a englobar todo el arte. ¿Cuándo hay arte? Es una pregunta que ustedes... bueno, a partir de la década del 60 también se empezó a pensar. ¿Por qué? Porque fue el momento de rupturas en donde algo que no era arte podía convertirse en obra de arte. Pensemos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de algo que sí seguramente conocen, la obra de Andy Warhol, ¿no? Las cajas brillo de Andy Warhol, las sopas de Andy Warhol, bueno, sobre todo las cajas brillos porque él presentaba como escultura la caja brillo en sí mismo. Entonces, la pregunta en ese momento era, bueno, pero algo que no es arte puede convertirse en arte. Entonces, no preguntemos más qué es el arte, sino que preguntemos cuándo hay arte. Bien. Esta pregunta, entonces, también la van a ver en estética, ¿ok? Nosotros nos vamos a posicionar acá. Consideramos que para nosotros lo más importante para acercarnos a esta concepción artística es cómo trabaja el arte, entendiendo a su vez, bueno, que ustedes se están formando, ¿no? Que eligen la universidad pública para venir a estudiar,
para estudiar arte, ¿ok? Entonces, nos parece fundamental esto, el entender ciertas cuestiones en relación a las futuras decisiones que ustedes van a tener que tomar. Bueno, entonces, parándonos, como les decía, en cómo trabaja el arte, es que vamos ahora a encarar un poco el texto de Piglia. Ahí tienen, bueno, el texto en general es un texto corto, se lee muy fácilmente en unos 20 minutos, ¿ok? Lo que no significa que de todas formas, me imagino, no sé, yo me los imaginaba ustedes leyendo sin haber cursado esta materia, ¿no? Leyendo Piglia, y seguramente se sintieron un poco confundidos al principio. ¿Por qué? Porque ese texto de Piglia es un escritor, ¿ok? Escritor, docente, bueno, ahora ya fallecido, pero ese texto que ustedes leyeron es el discurso que él da al momento de recibir el premio José Donoso en Chile. Y supongo que aún más los confundió el hecho de que el texto, bueno, reflexiona sobre el papel de las humanidades en el mundo actual, ¿no? Y en la universidad. Y para él, parte de esta experiencia de los usos del lenguaje, ¿no? Y pensando justamente en el problema de los usos del lenguaje, en el sentido y la significación. Va a decir que bueno, va a partir, mejor dicho, era un excelente docente aparte, de una experiencia común a todos sus oyentes, y va a hablar de la experiencia de la narración, ¿no? Como uno de los usos posibles del lenguaje. Él va a decir, todos somos narradores, la narración forma parte de nuestra experiencia vital, ¿ok? Pero, bueno, ¿qué sería un buen relato? Un buen relato es una historia que le interesa no solamente a quien la está contando, sino también a quien la recibe. Vieron que en el texto, de hecho, pone el ejemplo de la dificultad que se puede llegar a presentar al momento de contar un sueño. ¿Por qué? Porque al decir, por ejemplo, soñé con la casa de mi infancia, bueno, nosotros, el que soñó con la casa de su infancia, sabe la emoción que se le puede presentar o que puede llegar a sentir eso. Pero yo, ¿cómo cuento un sueño en donde transmito la emoción que a mí me significa la casa de mi infancia? ¿Ok? Entonces, él va a dar este ejemplo justamente para decir que un buen narrador debe saber transmitir esas emociones. Eso es un buen relato. La narración siempre depende de esa implicación. ¿Qué implicación? La implicar al otro. Está siempre ligada al que recibe el relato. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Piglia? Que el relato se acelera o se distiende. O sea, se cuenta algo, se le pone más tensión a algo, se hace más suspenso. ¿Para qué? Dependiendo del interés que produce. Y esa, bueno, va a ser la clave de la tradición oral. Ahora, como les estoy diciendo, un buen relato implica al otro. Pero, ¿en qué implica al otro? ¿En lo que estoy contando? ¿O tengo que agregar a lo que digo algo en relación al otro? No, en la forma de narrar. Y esto es central para nosotros, ¿ok? Porque a mí se me ocurría, en esta diferencia de la forma de narrar, pensemos, por ejemplo, en los chistes, ¿no? Un chiste puede ser más gracioso o menos gracioso, depende de quién lo cuenta. ¿Por qué? Ahí es donde salta la forma, ¿no? Pensemos algo que está de moda hoy en día, el stand-up. Muchos son los stand-uperos que pueden llegar a contar lo mismo, incluso hablar de los hijos, hablar de trabajo, hablar de... Bueno, pero independientemente de esto, va a estar en la forma de contar las cosas en donde a nosotros nos interpela, nos da gracia o nos sentimos identificados. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Piglia? Que la narración va a ser el gran modo de intercambiar experiencias. Y para eso es fundamental, para que esto no quede en la simple palabra, entender que la experiencia, que es la placa que está acá, y esto fíjense que es una definición del diccionario, dice, hecho de haber sentido, conocido o presenciado algo,
conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas, circunstancia o acontecimiento vivido por una persona. O sea, la experiencia va a tener que ver con la participación de uno, ¿no? Con el involucramiento en primera persona de la génesis del acontecimiento, o sea, estar involucrado en una situación. Es aquello que nos pasa y que va a tener que ver entonces con nuestros sentidos, y nos va a producir pensamientos, y nos va a producir sentimientos, y nos va a producir emociones. Y eso también es algo posible con la narración. Por eso Piglia dice esto de intercambiar experiencias. Entonces, no va a ser lo mismo, ¿ok? En términos de experiencia, aquello que vivimos respecto a aquellos que nos informan, ¿sí? Hacemos una primera distinción en términos de experiencia, entre la experiencia y la inexperiencia, digamos de alguna forma, entre lo vivido y lo informado. Yo siempre digo en clase, por ejemplo, no es lo mismo tener un accidente a que te cuenten un accidente. Qué cosa más obvia. No es lo mismo enamorarse a que te expliquen lo que es el amor. No es lo mismo, bueno, no es lo mismo tener la propia experiencia. Como dice Pigli aquí en esta cita que puse, consideramos la noción de experiencia como aquello en el cual un sujeto vive algo y le da sentido. Y esa es la importancia y la relación que hacemos con respecto a la experiencia. Y la contraponemos a la noción de información, que sería en cambio el modo en que el sujeto asiste a una serie de acontecimientos que no lo implican personalmente. Por eso uno tranquilamente puede estar mirando la tele, puede estar escuchando que hubo no sé, un terremoto en algún lugar, y sin embargo, la preocupación de ustedes es, no sé, que no se me hierva la leche, ¿ok? Porque si estás cocinando o estás haciendo algo, uno está comprometido, ¿no? En la experiencia, y eso siempre, por supuesto, nos afecta más. Bien. Entonces, tenemos una segunda diferencia también entre la experiencia y la inexperiencia, la diferencia entre lo vivido y lo narrado. ¿Por qué distingue entonces, en principio, la experiencia de la información? Eso sería la placa anterior, en realidad. ¿Por qué hace esta diferencia? Porque la narración, va a decir, es lo contrario de la simple información, aunque esté siempre amenazada por el exceso de información. Porque la narración nos va a ayudar a incorporar la historia en nuestra propia vida y a vivirla como algo personal. Entonces, va a ser por medio de la narración que uno incorpora a su vida la experiencia de los otros. Por eso, ¿no? Es el gran modo de intercambiar experiencias y la distingue con la información. Cuando la narración me implica, me vinculo y me afecta. Entonces, vuelvo con lo que les estoy diciendo y me torno un poco reiterativa para que esto quede bien claro, ¿no? El modo de narrar va a exceder los contenidos, va a exceder el tema, va a exceder de lo que estoy hablando. Por eso, fíjense que incluso en el texto da el ejemplo Piglia de que si se podría en un día acceder a los relatos, a todos los relatos de la ciudad de Buenos Aires, de solo un día, bueno, se sabría mucho más de la ciudad, pero por la forma que va a tener la gente de contar lo que le pasó, que es lo que está contando en sí mismo. ¿Ok? Bien. Bueno, pero yo quiero que quede claro algo, y para eso sirve esta tutoría. ¿Por qué damos este texto? ¿No? Básicamente. ¿Por qué lo tienen que leer? Siendo que está hablando de la narración y todo eso. Bueno, porque justamente en esta pregunta, por cómo trabaja el arte, consideramos, como cátedra, que el arte tiene una forma de trabajar más semejante al relato que a la información. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de experiencia... Perdón, profe, ¿puede repetir eso que dijo? Sí, por supuesto. ¿Qué consideran? Vuelvo.
Yo les estaba diciendo que ¿por qué damos este texto? Porque cuando hacemos la pregunta por cómo trabaja el arte, consideramos que el arte tiene una forma de trabajar más semejante al relato, trabaja como el relato, más que a la información. El arte no informa, tiene una forma más semejante al relato, y es lo que yo ahora voy a explicar también. ¿Por qué? Recuerden esto, si hablamos de experiencia, significa que me afecta, que implica al otro, ¿no? Que en este caso podríamos hablar de los espectadores o los públicos. Pero cuando hablamos de experiencia en el arte, no estamos, y esto es muy importante, hablando de cualquier tipo de experiencia. El arte va a brindar una experiencia particular, una experiencia propia, que podríamos llamar de alguna manera una experiencia poética. ¿Ok? Entonces, cuando decimos, cuando decimos que pensamos, sí, en los modos de narrar, en el modo de narrar, y no solo en el contenido de la narración, queremos decir que quien cuenta le está dando forma a lo que narra. ¿Qué es lo que dice Piglia? Que la narración alude y desplaza. O sea, que nunca dice de manera directa cuál es el sentido, y ahí define su forma, pero también ahí va a marcar una distancia. Bueno, esto, no se asusten, que lo vamos a ir viendo de a pedacito, de a poquito, para que esto quede claro. Este cruce que estamos haciendo, lo hacemos nosotras, lo están escuchando ahora por mí, porque en el texto no lo van a leer. Este cruce que estoy haciendo entre el texto y decir que el arte va a trabajar de la misma forma que la narración. De hecho, fíjense que él en todo caso está también haciendo alusión a la literatura, y la literatura es una de las formas de arte también. Entonces, va a importar más el cómo se cuenta lo que se cuenta que lo que se cuenta en sí mismo. O sea, la forma le va a dar forma, valga la redundancia, al tema. Uno primero se acerca a la forma. Pero como esta experiencia, la experiencia del arte, va a marcar también una distancia. ¿Por qué marca una distancia? Porque si yo veo una obra, bueno, en principio va a haber como, no, la obra no me va a estar diciendo todo de una, no va a ser clara, no es que yo veo una obra de arte y digo, ay, esa obra habla de esto, esto y esto, y ya está. No, es complejo llegar a ese sentido de la obra. Bueno, entonces, como les decía, vamos a pensar el arte como un tipo de relato, ¿sí? Pero no lo vamos a llamar relato, esto es para que ustedes entiendan. Nos va entonces a ayudar, lo vamos a utilizar como una herramienta, esto que dice Piglia en relación al relato, para entender, para ayudarnos a entender, bueno, por qué el arte no trabaja siempre de la misma manera y por qué el arte no se agota en sus temas. O sea, fíjense, lo llevo a la música, por ejemplo. ¿Por qué no se agotan las canciones de amor? Si cuántas cientos de canciones de amor se han escrito, y sin embargo se sigue escribiendo sobre eso. Bueno, porque es la forma, es el ritmo, está en la forma lo que cambia, la voz, o sea, son otros componentes que aportan una distinción, más allá después de la letra de la canción, ¿no? Yo voy a que diferencien, se corran un poco de esta cuestión del tema del arte. En tanto narración, el arte no se va a presentar como una verdad. O sea, el arte no es ni verdadero ni falso. Vamos a decir que el arte es verosímil. Esa es la palabra que se tienen que aprender. Porque aparte esta palabra la van a usar todo el resto de la facultad. La verosimilitud. Que ahora también lo vamos a ver. Este tipo de narración, el arte, ¿cómo trabaja? Va a trabajar de manera ficcional y poética. ¿Sí? Por eso va a producir un tipo de experiencia particular, un tipo de, un tipo de experiencia poética.
Entonces, vamos a decir cómo trabaja el arte, que el arte lo vamos a pensar y trabaja como una producción de imágenes. Produce imágenes que son ficcionales, que son poéticas, que trabaja con el tiempo y el espacio, ¿no? Básicamente, con la forma, materiales, etc. Ahí está. Decimos, vamos a ir palabra por palabra. Decimos producción y no decimos creación, por ejemplo. Porque el tema, perdón, la palabra creación, bueno, está un poco más vinculado a la liturgia, ¿no? Y nosotros consideramos, y bueno, no es una opinión esto, los artistas no están creando de la nada, están partiendo de materiales elaborados. Entonces, por eso, en todo caso, preferimos decir producción. Se podría decir también elaboración, realización, ¿ok? Pero no creación por ese motivo. Entonces, el arte como producción. ¿De qué? ¿Qué se produce? De imágenes. Bueno, ¿qué es una imagen? Aquí también nos vamos a posicionar para pensar la imagen. Bueno, ahí les puse un poco. Que la imagen, partimos de la etimología de la palabra, del latín imago, ¿no? Como representación visual. Ahí dice que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario. Aunque el término suele entenderse como sinónimo de representación visual, esto es muy importante. Cuando estamos hablando de imágenes, no estamos hablando de las imágenes, de representaciones visuales nada más. Estamos hablando de, por extensión, de imágenes auditivas, olfativas, táctiles, sinestésicas, etc. O sea que la música produce imágenes, el teatro produce imágenes. ¿Por qué? Porque vamos a pensar la imagen como una construcción de orden psíquico, ¿sí? Las imágenes pueden ser, bueno, percibidas, recordadas, inventadas. Uno puede pensar algo que no existe, algo que aún no adquirió su forma. Por supuesto que no es lo mismo percibir una silla que imaginar un dinosaurio, ¿no? ¿Por qué? Porque lo imaginado es mucho más débil que lo percibido. No es lo mismo imaginar una ruptura a que te dejen por WhatsApp o que te dejen personalmente. O sea, son todas imágenes que en contacto con lo real cambian, ¿sí? Pero son todas imágenes. Entonces, ¿qué nos incorpora el concepto de pensar el arte como una producción de imágenes, teniendo en cuenta esta noción de imagen mucho más amplia, ¿no? Esto que les digo, que la imagen percibida no va a ser solamente una imagen visual, fija, sino que hay música, imagen, movimiento, etc. Otra cuestión importante para el arte va a ser que, bueno, la imagen, cualquier construcción de imagen, va a tener restos de lo real, ¿no? Pero a su vez construye una nueva dimensión de lo real. O sea, recién estábamos viendo estas obras que de repente partían de, para sintetizarlo, de algún colchón o de una imagen, pero construye algo nuevo con eso. ¿Por qué? Porque justamente el arte, al trabajar con el tiempo, el espacio, los materiales, la forma, podríamos decir que el arte trabaja de la misma manera que trabaja la vida, ¿ok? Solo que de alguna forma condensada, o sea, reducido, ¿no? Acortado. Ahora vamos a ver esto. Uno, produce, y esto también está bueno que ustedes lo tengan en claro, uno todo el tiempo está produciendo imágenes, ¿no? Tomamos todo el tiempo decisiones y todo el tiempo estamos armando, produciendo imágenes, incluso en relación a uno mismo, ¿no? Bueno, no sé, la remera que se pusieron ahora para prender la cámara, tomaron una decisión. Uno toma una decisión cuando dice, bueno, me voy a ir a buscar trabajo y produce como una imagen de sí mismo. La imagen que producís de vos mismo cuando, bueno, no sé, te vas a encontrar con la persona que te gusta o cuando vas
a tu propia colación de grado o cuando vas a un casamiento, ¿ok? Uno está todo el tiempo pensando y reconstruyendo su propia imagen. Entonces, estamos todo el tiempo realizando de alguna manera operaciones que luego también van a aparecer en el arte, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. Ahí es cuando el arte trabaja con la ficción, ¿no? Y esta relación a la verosimilitud de la que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si decimos que la imagen es una imagen, bueno, que se piensa, que se construye, que se edita, y que no está necesariamente representando algo, sino que va a formar parte de la realidad, se va a construir un verosímil. ¿Por qué? Porque la ficción no es ni verdadera ni falsa. Pensemos, por ejemplo, si ustedes están viendo una película y en la película pasaron 10 años. Bueno, cuando uno en una película ve que pasan 10 años o va al futuro o reviven los muertos o lo que sea, pero lo que les quiero decir es que si en una película pasan 10 años, bueno, en tiempo de película tal vez pasa menos de un segundo. En cambio, en la realidad, para que pasen 10 años, tienen que pasar 10 años. ¿Ok? Por eso decimos que la ficción va a trabajar con estas categorías de espacio y de tiempo de manera condensada. Va a jugar, va a hacer lo que quiera con el tiempo y el espacio. ¿Y por qué decimos que no es ni verdadero ni falso? Bueno, no, porque no es ni verdadero ni falso, sino que es un verosímil que se construye al interior de la obra, ¿no? Y que de alguna manera produce la suspensión del tiempo físico. Vuelvo y continúo en todo caso con el ejemplo de la película. Cuando uno está mirando una película en donde está viajando por el tiempo, porque, o sea, lo que sea de lo que trate la película, bueno, se produce una suspensión del tiempo físico para comprometerme y creer lo que estoy viendo, sabiendo que eso, bueno, de repente es una ficción, pero en donde por eso es que se suspende mis categorías espacio y tiempo para entrar dentro de la lógica interna de la obra y creer, ¿no?, que la obra sea verosímil para que, si yo estoy viendo eso y veo que pasan 10 años en un segundo, bueno, no me levanto de la silla diciendo, no, esto es una mentira, me están engañando. Bueno, no. Uno entiende que el arte trabaja estas categorías de forma condensada. Entonces, es entender en principio, aceptar, bueno, esta suspensión de nuestro propio tiempo y espacio para entrar dentro de la experiencia de la obra, dentro de la experiencia poética de la obra. ¿Y por qué es una experiencia? Porque yo estoy comprometido y porque para poder comprometerme suspendo mi espacio y tiempo. Si ustedes están viendo una película, siempre doy los ejemplos de las películas porque en realidad es como fácil y rápido de imaginar. Si uno está mirando algo súper concentrado en la tele, llorando, lo que sea, porque está tan compenetrada con la película, pero te suena el teléfono y entonces en el momento en donde la actriz está por decir la última frase tan importante antes de morir, vos corres la vista y contestás un mensaje y te perdiste, o sea, saliste de la ficción, saliste de eso y te lo perdiste, ¿ok? Entonces, se necesita esta experiencia, se necesita entender esta lógica interna y comprender, vuelvo a decir lo mismo, que al interior de la narración uno acepta este trabajo del tiempo y espacio porque acepta la ficción, básicamente. Por eso es que, a ver si se los puse acá, en cierto modo el arte vence a la muerte en ese sentido, ¿no? Eso es hermoso de pensarlo, porque no tiene el mismo tiempo que nosotros. El arte puede ser eterno, el arte puede traer a los muertos, el arte puede eternizar la vida en un segundo. Entonces, el arte va a tener todas estas posibilidades de trabajar estas categorías. Bueno,
Como les decía, esto hay que entenderlo, que estamos hablando del interior del universo de la obra, ¿no? Cuando decimos la imagen ficcional, poética, es lo que pasa dentro de la obra. Y esto que pasa dentro de la obra es una construcción que se hace, no es una extensión de la realidad, no es una copia de la realidad. El arte no representa la realidad, la constituye, forma parte de ella en todo caso. Esto está grande para que vean la importancia que realmente le estamos dando. Bueno, a esto en relación al arte contemporáneo, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, tengan en cuenta que no hay obra que no tenga espacio-tiempo, ¿sí? Generalmente, no hay obra donde los materiales se compongan, o constituyan de alguna manera formal, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier obra puede tener arriba, abajo, después, adentro, fuera, puede ser más figurativo, puede ser más abstracto. Bueno, y todas esas cuestiones, todas esas operaciones, son operaciones de la realidad que aparecen dentro de la obra. Incluso, fíjense, porque alguno de ustedes podría decirme, pero profesora, hay gente que ha presentado como muestra, sin ir más lejos, en el 2015, el artista Dolores Cáceres, en el Museo de Córdoba, expuso una sala vacía, no expuso nada, ¿sí? Esa era la muestra. Por supuesto que este tipo de muestra siempre genera muchísima controversia y de hecho ella ni siquiera fue quien inventó el exponer la nada, ¿no? Pero fíjense acá qué importante, porque cuando uno empieza a mirar la obra desde el cómo está trabajada, bueno, el sentido empieza a aparecer, porque esa sala vacía en realidad está trabajando con el espacio. Eso es espacio. ¿Por qué es espacio? Porque si yo digo lleno, es espacio. Si digo vacío, es espacio. Entonces, si digo, eh, si digo nada, hay vacío. Y si hay vacío, hay espacio. ¿Sí? Después vemos el sentido y lo que quiso decir y todo eso. Pero el trabajo del artista siempre está presente, siempre está trabajando. Incluso cuando parece que no hace nada, está trabajando con espacio y tiempo. Bueno, y como les decía, eso es algo que ella no inventó. Ya en el 58, Yves Klein presentó una muestra vacía. Y en el 2008, el curador de la Bienal de San Pablo, Ivo Mosquita, dejó libres 12.000 metros cuadrados, o sea, en un espacio inmenso, vacío. Y sin embargo, ese vacío, bueno, era un trabajo de escala con el espacio. Bueno, entonces, ¿cómo trabaja el arte? ¿Cómo compone? ¿Cómo crea? ¿Cómo elabora eso, no? Bueno, como les digo, mediante operaciones, procedimientos, conceptos, pero siempre el artista, por más que diga, bueno, yo quiero hablar del amor, o quiero hablar del vacío, o quiero hablar de la muerte, o quiero hablar de los inmigrantes ilegales, o quiero hablar de lo que sea, va a tener que tomar decisiones en relación a cómo lo va a hacer. Y sus decisiones van a ser en relación a, como les digo, el tiempo, el espacio, cuáles son las operaciones, cuáles son los materiales, concretamente, ¿sí? Eh, entonces, siempre con restos de la realidad, ¿no? Va a trabajar con aspectos, con restos o con aspectos de la realidad. ¿Por qué? Porque si yo les digo estos temas, puede trabajar, no sé, con el SIDA, puede trabajar cuestiones de género, bueno, obviamente son todas cuestiones que forman parte de la realidad, ¿no? Y está bien, pero nos estamos mirando la forma, las decisiones. El arte trabaja siempre con lo real. ¿En qué sentido? En todos los sentidos, en todos. ¿Por qué? Cuando pensamos dentro de lo que es el arte, recién cuando veíamos las vallas publicitarias y decimos, bueno, eso es grande. Se tomó una decisión ahí, si es grande, si es pequeño, si está afuera, si está dentro, lo pequeño, lo que está más cerca, lo que está más lejos, lo que obtura, o sea, lo que no se entiende, lo que cambia, lo que se repite, eso forma parte de la realidad. Y todo eso aparece en el arte. ¿Sí? Son operaciones que aparecen en el arte. Ahora bien,
También, en términos de poética, porque nos está faltando esa parte, si decimos el arte en términos de poética, significa que el arte, y esto también es muy importante, va a trabajar sustituyendo, ¿no? Acá, a ver si me estoy yendo. Bien. Va a trabajar sustituyendo. Porque el arte, cuando hablamos de poética, decimos que trabaja con lo simbólico, no va a trabajar con lo literal. O sea que ese atributo de sustitución, de poner una cosa en lugar de la otra, sería, ¿no? Puede darse de manera metafóricamente, metonímicamente, elípticamente, sinecdóticamente, o sea, todo lo que han visto en lenguaje visual, puede trabajar de un montón de maneras. Si yo quiero decir tal cosa, bueno, ¿qué pongo para decir eso, no? Y cómo muestro lo que muestro y qué tanto muestro de lo que quiero decir. Entonces, ese trabajo poético es el de trabajar sustituyendo, teniendo en cuenta, como les digo, bueno, cualquiera de las múltiples operaciones con las que se puede trabajar. Se puede trabajar a partir de una cita. Bueno. En relación a lo simbólico, esto también es muy importante, hay una semejanza. Cuando estamos hablando de lo simbólico, ¿no? Hay semejanza y sustitución. Por ejemplo, si yo quiero decir la eternidad, ¿sí? Simbólicamente puedo utilizar un círculo. Si yo digo tiempo, puedo utilizar el río, ¿no? Entonces, en vez de decir tiempo, digo río, estoy generando una sustitución. ¿Y a dónde está la semejanza? En alguna de las cualidades, en alguno de los aspectos. ¿Sí? El círculo no tiene ni principio ni fin, como la eternidad. El río corre, al igual que el tiempo. Pero también nos va a suceder que al trabajar con lo simbólico, o sea, y lo simbólico al trabajar por sustitución y por semejanza, también va a pasar que, por ejemplo, el río va a tener otras propiedades u otras cualidades que no van a tener nada que ver con el tiempo. Y ahí es donde entra la interpretación, ¿no? Las múltiples interpretaciones. Porque yo puedo decir, bueno, ¿qué? ¿El tiempo contaminado? El tiempo, no. Estoy utilizando otra semejanza, pero como justamente el arte va a trabajar sin ser literal y va a trabajar poéticamente, bueno, puede que alguien interprete una cosa o interprete otra de ese elemento. Y justamente va a ser esto que se va a presentar de alguna manera como una dificultad, podríamos decir, ¿no? En donde nosotros vamos a llamar, vamos a decir que la experiencia del arte va a tener, de alguna manera, esta complejidad perceptual y va a haber una distancia, ¿no? Un efecto de extrañamiento. ¿Por qué? Porque la obra de arte no me va a decir de una lo que me quiere decir. No me va a decir de manera, o sea, yo no voy a ver una obra de arte y decir, bueno, listo, ya entendí el sentido. No, porque es mucho más complejo al trabajar poéticamente de esta manera, se complejiza la mirada y se genera una distancia. Y en esta distancia es donde yo tengo que entender que la obra va a tener una lógica interna, va a tener su propio tiempo y su propio espacio, y que no me va a estar diciendo todo, sino que ahí es donde yo voy a tener que interpretar. Bueno, genera una distancia, ¿sí? ¿Por qué? Por esto que les digo, el arte muestra y oculta, ¿no? Coloca algo en lugar de otra cosa. Generalmente la decisión de los artistas es, bueno, ¿qué mostrar? ¿Qué tanto mostrar lo que muestro? Piensen, por ejemplo, en algo más cotidiano, ¿no? Un niño o una niña que agarra una escoba
para usarlo tipo de caballito, ¿ok? Para montarlo, para jugar simbólicamente. Pensemos en esto porque las capacidades simbólicas las tenemos todos desde siempre, solo que el arte él va a trabajar de la misma manera, complejizando un poco más todo esto. Pero bueno, para el ejemplo, un niño puede agarrar, entonces, como les digo, una escoba y usarlo de caballito. Bueno, está construyendo una imagen simbólica, ¿ok? En donde va a recurrir a la escoba para usarla como caballo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a interpretar el niño? Bueno, que ambos se pueden montar. Esa es la cualidad semejante que va a tener la escoba con el caballo, porque en realidad son objetos que no tienen nada que ver. Y sin embargo se produce ahí una construcción simbólica en donde hay hay una zona de similitud cualitativa, ¿sí? Porque no se va a poner a barrer para usarlo como caballo. No, va al interior de su juego, bueno, va a compartir aquel aspecto que comparte con el caballo. Y como les digo, es esta posibilidad de ser montado. Entonces, así va a trabajar de alguna manera la poética. Actúa sustituyendo. ¿Qué es lo que pueden llegar a tener en común? No sé, la película El Padrino con Picasso, con Duki. Bueno, que ahí ellos van a utilizar un material y se construye una imagen, ¿ok? Y que esa imagen no es una imagen real. Entonces, independientemente de las disciplinas del arte, todas las disciplinas van a hacer esta producción de imágenes ficcionales y poéticas, van a trabajar con el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque uno no puede andar a caballo en el caballo de Velázquez, por ejemplo, ¿no? Bueno, más allá de los distintos formatos que vaya a adquirir hoy esa organización de materiales, pero es fundamental entender que esa producción y esa lógica interna que se da del tiempo y el espacio es propio del arte. Entonces, así, de alguna manera, hay una aproximación a lo que el arte hace sin definirlo, ¿sí? Sino que estamos diciendo que estas cosas están en el arte. ¿Sí? Ustedes como estudiantes de una facultad de arte necesitan empezar a visualizar estas cuestiones y a posicionarse bueno, me parece que incluso así hasta se pondera el para qué uno estudia. ¿Para qué estudio? ¿Para aprender qué? Si yo lo que quiero decir son mis sentimientos o es mi expresión o lo que sea. Bueno, se estudia para tener estos recursos, por ejemplo. Tengo a alguien que me está hablando, ¿puede ser? ¿Levantando la mano? Bueno. Fue un error acá en la computadora. No, está bien, está bien. Listo, continúo entonces. Bueno, no, esperen porque lo que vamos a hacer ahora es volver. Como les decía, bueno, una última aclaración. Nosotros creemos que el arte tiene elementos comunes, ¿no? Por eso, de hecho, la facultad cambió su nombre hace poco, relativamente hace, sí, 2 años creo. Cambió su nombre de Facultad de Artes, perdón, de Facultad de Bellas Artes a Facultad de Artes, y no, por ejemplo, no se llama Facultad de Artes y Diseño. ¿Por qué? Porque no se está posicionando tampoco la facultad, de alguna manera, en la pregunta por el arte o en la función que puede llegar a tener el arte, ¿no? Diciendo, bueno, no sé, distinguiendo la intencionalidad artística de los diseñadores que pueden llegar a estar contratados por alguien para hacer un packaging. Bueno, no importa, ¿ok? Si nosotros pensamos, nos posicionamos de que todas las disciplinas en la facultad, nucleadas por la palabra arte, vienen a aprender a formarse en torno a la pregunta ¿cómo trabaja el arte? Todas las disciplinas de nuestra facultad van a producir imágenes poéticas y ficcionales, que van a trabajar con el tiempo, el espacio, los materiales, etc. Y el que sean contenidos comunes
no quiere decir que funcionen de la misma manera en las distintas disciplinas, ¿ok? Entonces, estos conceptos operatorios van a funcionar y deben ser aprendidos, pero de una manera específica en cada disciplina. O sea, por ejemplo, para que me entiendan bien, cuando, no sé, en escenografía, estás haciendo un vestuario y decís, bueno, esto me queda chico o esto me queda grande, eso es pensar el espacio. Ahí se está trabajando la categoría espacio. Cuando uno piensa en una producción, no sé, los de multimedia, dicen, bueno, vamos a hacer una instalación pequeña o una instalación grande, estás hablando de espacio. Cuando en música decís agudo y grave, bueno, eso es espacio, porque agudo es arriba y grave es abajo. O cuando decís figura y fondo, estás hablando de espacio. Cuando decís cerca y lejos, estás hablando de espacio. Entonces, cada disciplina puede tener sus cuestiones específicas, pero en común van a trabajar de las mismas categorías. Cuando hablas de pantalla y cuerpo, ¿no? Cuando hablas de espacio, porque estás hablando de la diferencia entre la profusión de un cuerpo real, tridimensional, y la ilusión de esa tridimensionalidad. Acá también para los de multimedia. Bueno, eso también es una categoría de espacio. Una categoría de espacio que cambia, ¿no? Cuando uno se mete en una obra de arte inmersiva, por ejemplo, pero es espacio. No es lo mismo ver una obra en vivo, bueno, que su registro en la pantalla, ¿no? Entonces, mi intención ahora es regresemos. Sí, regresemos un poco a las obras. Antes de eso, me gustaría... Esperen, ¿eh? Antes de eso, me gustaría que pongan el presente, por favor, en el chat. Solo pongan la palabra presente. ¿Puede ser? Ok, acá estamos. Muy bien, Paula, ahí está. Buenísimo. Moira que es cuota, pero estuvo bien. Bueno, perfecto. Bueno, buenísimo, es sencillo. Entonces les decía, vamos a continuar. Volviendo, a ver si ahora empezamos a ver más, ¿no? De lo que estamos simplemente mirando. Este artista con esta obra está hablando del SIDA. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su pareja, bueno, falleció a causa del HIV. Entonces, cuando yo les digo, les hago esta diferencia y les digo que el arte muestra y oculta, que no muestra todo, que muestra poéticamente, bueno, este artista dijo, ¿cómo voy a mostrar esta ausencia o cómo voy a hablar de esta enfermedad sin nombrarla directamente o incluso sin mostrar a su pareja? ¿Ok? Entonces, está mostrando de alguna forma incluso hasta la consecuencia, si se quiere, del HIV. Pero sobre todo es una obra que nos habla de la ausencia, ¿no? De una forma poética, ¿cómo se trabajó? Bueno, mostrando justamente la cama vacía. Ahí es donde se está sacando una cosa y mostrando otra. Es una obra que está a gran escala. Fíjense el tamaño de estas vallas publicitarias, ¿no? Estas vallas grandes. Y de alguna manera, al sacarlo a la calle, lo que está haciendo es ponerlo en diálogo con el resto de la ciudad, ¿no? Es una obra que se repite en diferentes puntos de la ciudad. La misma obra en blanco y negro, la misma fotografía que se repite una y otra vez. Al trabajar, de alguna forma, esta imagen, fíjense que estamos hablando de la forma, ¿eh? Al trabajarla en blanco y negro, acentuó el artista esta imagen, de alguna forma remite al pasado, ¿sí? Al ser en blanco y negro. Además, fíjense que la pregnancia que tienen las huellas
las arrugas de la cama. Entonces, esperen, me voy a parar un poquito más dentro de lo que es lo simbólico, porque me interesa mucho que quede en claro esta cuestión de la poética, que muchas veces uno transita por la facultad repitiendo cosas sin entenderlas del todo, ¿no? Entonces, yo particularmente me estoy parando, esto es para que lo entiendan más, pero no es bibliografía que les hemos dado, ¿ok? Me paro en un autor que se llama Colombres, para hablar de lo simbólico, y esto es importante que ustedes entiendan, y esto pasa en la facultad en todas las materias. No todas, o sea, las cátedras hacen selección de autores, tienen determinados enfoques. Para hablar sobre símbolo, por ejemplo, hay diferentes corrientes. Entonces, bueno, siempre hay que tener cuidado, por eso es importante en la facultad estudiar teniendo en cuenta los autores. ¿Quién es el que está diciendo qué? Porque justamente no todos dicen lo mismo. Entonces, este autor lo que va a decir, y esto es importante para que lo terminen de entender, este autor lo que va a decir es que el signo es arbitrario, ¿no? O sea, quiere decir que al que sea el arbitrario significa que no va a importar si se parece o no el signo a lo que está representando. ¿Por qué? Porque se pusieron todos de acuerdo que el significado es único y es el mismo por igual para todos. Ejemplo de algo sígnico, los colores del semáforo, ¿sí? Con el rojo frenás, con el verde seguís. Ahí no hay otra interpretación, no hay interpretación posible porque si uno dice, ay, el rojo, el amor, la poética, boom, te lleva puesto un auto. Entonces, no, el signo, perdón, es arbitrario, es unívoco, no se interpreta. Significa una sola cosa y está en lugar, ¿sí?, de otra cosa. Así trabajan tanto el signo como el símbolo. Es una cosa que se pone en lugar de otra. Pero a nosotros nos interesa lo simbólico, ¿no? Y este autor va a decir que lo simbólico es más análogo. ¿Esto qué significa? Que lo simbólico es más semejante o se parece a aquello que simboliza. Ejemplo, no sé, la corona se parece a la reina. Los símbolos patrios que van a tener sentido para una determinada sociedad, pero los mismos colores para otra puede significar otra cosa. El vestir de negro puede ser un símbolo de luto para algunas culturas, sin embargo para otras no, o para otras sencillamente es estar elegante. Entonces, el símbolo va a tener, de alguna manera, en la construcción que cada uno hace, y con cada uno me refiero a construcciones culturales y sociales, ¿no?, que hacemos, no hablo de individuos. El símbolo tiene puntos en común con lo que simboliza. Por eso decimos, como les digo, que trabaja por semejanza, el río y el tiempo. Entonces, si decimos que la poética va a trabajar por sustitución, esa sustitución es simbólica, como lo que ustedes están viendo. Ahí no está groseramente, por ejemplo, la fotografía de la pareja fallecida directamente. No, el artista fue sutil, fue romántico, fue poético y quiso plasmar, eternizar un momento, ¿ok?, a través de esta obra. Entonces, las huellas, en este caso, esas marcas, esas arrugas, remiten a esa presencia que ya no está. Si él está trabajando aquí lo simbólico, hay una semejanza, alguien dejó esas huellas, esa cama vacía, ¿no? Después, por supuesto, no da mucho más información, pero sí está trabajando la sustitución, que en realidad es lo que a mí más me interesa que ustedes vean, cómo trabaja el arte, cómo aparece lo simbólico, cómo aparece la sustitución y cómo se trabaja con el tiempo y el espacio. Pero justamente, también cuando uno se enfrenta a esta cama, bueno, como esto no es un signo, esto no es el rojo el semáforo, sino que es simbólico, bueno, puede suceder
que haya diferentes interpretaciones ante esta misma obra. Porque también la cama puede remitir a otro montón de cosas. O no sé, me vino a la cabeza el otro día que vi Marta Minujín dando una entrevista hablando de sus colchones, los colchones multicolores, diciendo, ¡ay, la vida, el arte, la belleza! Bueno, y también está usando colchones y no es para nada el mismo trabajo poético que está haciendo este artista, que está poniendo su colchón, es una fotografía en blanco y negro, cuando Marta Minujín hace sus colchones, la gente se puede tirar en el colchón, son fluos, o sea, y sin embargo estamos partiendo del mismo elemento. Bueno, entonces, por eso entonces también decimos que hay como esa doble mirada, ¿no? Esa dificultad perceptual. Miren la obra, genera esa dificultad, porque el sentido no está dado enteramente en esa imagen. Y está bien, ¿ok? Porque el arte no es necesariamente comunicacional, no es necesariamente, por lo menos, comunicación transparente. No es un medio de comunicación. El arte es arte y así trabaja, mostrando y ocultando y por momentos incluso obturando la imagen. Se torna incomprensible, genera incomodidad. Hay que repensarla, hay que verla. Hay que pensar en un montón de cuestiones para entender, ir más allá, ¿no? Y entender el sentido. No está dado de una. Entonces, está el artista aquí tratando, como les decía, o sea, hace presente a su pareja por su propia ausencia, ¿no? Jugando con los grises, acentuando las marcas y al mismo tiempo deteniéndolas en esa imagen para siempre. Y también jugando con esta contradicción, no hay nada más efímero que las huellas de una cama, ¿no? Porque la cama, nada, se hace o te volvés a tirar encima y ya está, eso se pierde, eso es efímero. Pero también podríamos decir que la vida es efímera. Entonces, también se puede pensar así. Entonces, como les decía al principio, la imagen esta está pegada en la pared del museo, y la imagen va acompañada de una guía impresa, ¿no? De las vallas publicitarias in situ, que proporciona a los visitantes del museo una clave de la pieza en su conjunto. O sea que uno iba al Malva y veía en el catálogo que estas otras obras estaban en la ciudad y terminás como de visualizar la colección, la obra que sale, ¿no? Del museo. Entonces, acá también hay otra cuestión, que estamos hablando del contenido, de alguna manera, de la imagen. Del contenido es privado, ¿no? Nada más privado que la cama de uno deshecha por las huellas, o sea, que queden las huellas de uno y de la pareja de uno. Eso es una instancia privada. Y sin embargo, esto que es tan privado no está solamente dentro del museo, sino que se elige, se multiplica y se amplía, ¿no? Para llevarlas a diferentes partes de la ciudad. Entonces, y acá fíjense esto también que importante, el artista, si estamos hablando de espacio, ¿ok? Que es lo que nos interesa, está cambiando de alguna manera el paisaje urbano. ¿Por qué? Porque la pone en diferentes lugares, ¿no? Y uno hace el recorrido y la obra esta es inmensa y parece que se lo copa todo, esa cama gigante. Y está en diálogo con la ciudad. ¿Qué pasa aquel que lo ve al revés, ¿no? ¿Qué pasa con aquel que se encuentra con esto sin saber ni quién es Félix González Torres, ni sin saber que esa muestra estaba en el Malva, o sea, el que hace el camino inverso? Sin duda también genera el extrañamiento. Puede llegar o no al sentido, pero esto es diferente a una publicidad de colchón o a una publicidad de sábanas. No tiene, o sea, genera el extrañamiento por la poca información que también está teniendo, ¿no? A mí me parece interesante incluso el hecho que forma parte de las decisiones del artista, que no es solamente el hecho de ponerlo en el espacio público, sino que fíjense cómo la obra intencionalmente es en blanco y negro y contrasta de alguna forma
con los colores de la ciudad. Se genera este contraste. Fíjense que yo recién les dije que figura y fondo también es espacio. Entonces, si ponemos estas obras en el espacio público, en donde la obra puede actuar de alguna manera como figura y la ciudad como fondo, se está convirtiendo toda la ciudad en una gran obra de arte, ¿no? Es como que se amplía esta noción de arte para, bueno, para pensar que tanto la ciudad modifica la obra y la obra modifica la ciudad, ¿no? La ciudad se convierte parte de la obra y la obra se convierte parte de la ciudad. Entonces este es un doble juego en donde además lo privado, ¿sí? Como es la muerte de bueno, el fallecimiento de la pareja del artista, se torna público. Se torna público, por lo tanto se torna de alguna manera también político. ¿Sí? Y es esta decisión del artista, como les digo, de no mostrarlo todo, se plantea entonces esta distancia con el espectador, porque la dificultad perceptual se da justamente por el hecho de que la obra no muestra todo, como les digo, no dice todo, y al no mostrar, o sea, solo muestra de manera poética una ausencia, ¿no? Y acá también se ve, por ejemplo, esta diferencia entre el arte y la información, este juego de mostrar y de ocultar. O sea, pueden ir como visualizando estas cuestiones que les voy diciendo. ¿Van teniendo sentido? ¿Qué me dicen? ¿Alguien me dice algo aparte de presente? Bueno, después me dicen. Entonces, cortamos un ratito antes y charlamos. No, sí, está bueno. ¿Está bueno, Está bueno Sofi? porque yo la vi en los teóricos de la clase del año Claro, sí, pasado. yo me acuerdo, Sofi, de vos, obvio. Y nada, está bueno porque también te genera otras sensaciones también esta obra, digamos, más allá de, por ahí, uno no por ahí de una de entrada no sabe el significado o el por qué No, la claro. hizo, Y pero a está medida que bien. va investigando el por qué hizo esa obra el artista, te genera otras sensaciones, también es como jugar Está con la cuestión de la experiencia, ¿no? Exactamente. claro, juega con el espectador también. Sí, por supuesto, juega con el espectador. Por eso está en el espacio público. Es que volvamos a Piglia. Tengan en cuenta que Claro. estamos diciendo que el arte se asemeja al relato. Y el relato, para que sea un buen relato, o sea, para intercambiar esta experiencia, para que el arte sea también una experiencia que nos afecte, que nos haga pensar, que nos haga sentir, que nos genere emociones, va del lado de la experiencia. Entonces, bueno, vemos Piglia por eso, para que ustedes generen esta vinculación y vean que el arte tiene esta complejidad perceptual. Es complejo, no está dado de una, pero que si vamos observando la cuestión propia de la forma y los procedimientos y la escala, y ahí también va solo a aparecer el sentido, ¿ok? Yo esto también lo digo porque hay una cuestión, hay una corriente y hay una forma de pensamiento que en general nos lleva a tratar de buscarle el sentido a las cosas y buscarle qué significa, ¿no? Esa cosa que me imagino que al 99% de ustedes les ha pasado en sus casas haciendo X, lo que los llevó a la facultad. ¿Y eso qué significa? Bueno, no tiene que significar algo, porque es una experiencia poética. Entonces, no tiene que tener necesariamente siempre un tema o decir algo o ser político. No, sí, todo esto lo puede tener, ¿ok? Puede tener, o sea, puede decir un montón de cosas. Pero vuelvo a esto, al momento de tomar decisiones y al momento de pensarlo como narración y como que genere un impacto y una experiencia, sí o sí involucra al otro. Entonces, en esta toma de decisiones que ustedes van a hacer como productores de imágenes, siempre van a tener que pensar, bueno, esto lo vamos a ir complejizando a lo largo de esta cursada y a lo largo de la facultad, pero cómo el sentido se genera tanto con el espacio en donde está la obra, ¿sí? Como, por supuesto, teniendo en cuenta al espectador. ¿Cuál es el juego que se realiza con el espectador para que el espectador tenga esta experiencia
viva el arte y entienda esta lógica interna que va a tener el arte. ¿Para qué? Para poder suspender el espacio y tiempo cotidianos y sumergirse dentro de lo que es el arte, ¿no? Por eso lo elegimos, independientemente de la disciplina, porque esto nos pasa viendo una película, esto nos pasa yendo al recital de la banda que más nos gusta, esto nos pasa yendo a ver una obra de teatro, se suspende y uno se entrega a esa experiencia, y esa experiencia luego va a formar parte de nuestra vida, y es una experiencia vital, ¿sí? Yo estoy segura que ustedes se recuerdan, o que ha sido significativo, el recital más importante al que fueron, el día que fueron al museo a ver determinada muestra. ¿Por qué? Porque no siempre, no todo el arte nos va a generar. Que trabaje esto no significa, justamente por esta distancia y por esta dificultad perceptual, bueno, uno no siempre llega al sentido o no nos interesa necesariamente, ¿ok? Igual con eso no nos vamos a meter las cuestiones de gusto. Pero sí es cierto que estoy segura que todos hemos vivido la experiencia del arte, lo que significa, como experiencia. Aquí lo que nos está pasando, y por eso uno termina como, obviamente, tomando nota, investigando aparte. Bueno, estamos ante el registro de la obra, no estamos ante la obra. Entonces, hay ciertos recursos al momento de tratar de entender el sentido, bueno, que no tenemos, y ahí es donde hay que ampliar y hacer otra investigación. Bueno, vamos entonces con Guillermo Cuilca. El procedimiento del artístico, podríamos decir que es la repetición, camita, 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 la serialización, mismo tamaño, ¿sí? La escala, son todas iguales de las mismas medidas, y la horizontalidad. Son todas camitas que en esta oportunidad no están paradas, ¿ok? Están todas horizontales. Entonces, vamos a decir, con esto de lo simbólico que venimos trabajando, ¿no? Esta cuestión de la poética. Bueno, dos objetos diferentes yuxtapuestos son acá, en este caso, cuya cuestión en común va a ser la horizontalidad. O sea, ¿cuáles son esas dos cuestiones? Podríamos pensar en la camita y los mapas. Ambos, en este caso, y eso es lo que el artista está poniendo, lo que van a tener en común los mapas, para él, los mapas y las camas, va a ser la horizontalidad. Y si pensamos en términos de experiencia, como les vengo diciendo, porque la obra no es solamente esto, o sea, esto va a generar esta experiencia, y si un buen relato implica el otro, acá lo importante de estas camas, y por eso le puse los públicos, va a ser la vista cenital. ¿Qué significa eso? Que la gente está mirando desde arriba la obra. Piensen que generalmente las obras, los cuadros, ¿no? Pensando en el arte un poco más tradicional, se veían colgados, ¿ok? A una cierta distancia. En cambio, esta gente pasa por entre medio de estas camas y mira desde arriba. Vamos a pensar entonces, yo le dije, la repetición es un objeto cotidiano, ¿no? Y familiar para el espectador. Convengamos que no es que está creando algo que uno diga, bueno, recién la compañera decía, a mí me parece que es más el diván donde está en la pie de cama. Bueno, no importa, en general hay como un reconocimiento del objeto. De hecho, sin ir más lejos, en la obra de Cuilca en la pandemia se le empezó a dar muchísima relevancia por el tema de las camas. O sea, fíjense cómo la cuestión simbólica del contexto daba a relacionar esta obra con el COVID. Bueno, volvamos. Les decía, va a partir entonces este artista de un objeto cotidiano y familiar, si se quiere, para el espectador, ¿no? Estamos hablando de camas y mapas. Y si lo hablamos en términos de espacio, el espacio, teniendo pintado los mapas, es como el espacio de la obra se multiplica, porque él podría haber presentado esta misma obra, pero una, y sin embargo está jugando con la repetición. La repetición, ustedes empiezan a prestar atención, van a ver que es un recurso del arte contemporáneo y se generan obras muy poéticas en la repetición, sobre todo por la repetición y el cambio, ¿no? Es como un recurso muy utilizado. Entonces, la cantidad, de alguna manera, porque no estamos, como les digo, no es una sola,
sino que la cantidad alude de alguna manera a una especie de cementerio de camas, ¿no? Si bien hay espacio para caminar entre ellas, estas camas, ¿por qué digo cementerio? No es que tenga que ver con el sentido de la obra, sino que son camas que no sirven ni para sentarse, uno no se puede sentar ni se puede acostar aquí, ¿ok? La instalación entonces consiste en la repetición de ese objeto que nos es familiar, pero transformado por el tiempo. ¿Por qué transformado por el tiempo? Porque tiene este aspecto de viejo, ¿ok? El aspecto que ganan los objetos, bueno, justamente con el paso del tiempo adquieren como, se nota el desgaste, las huellas del tiempo. Entonces, tiene esa intervención en sí misma. Y si bien también podemos prestar atención que hay una repetición del objeto, y son muchas de estas camitas, hay diferencias entre sí, porque no todas tienen el mismo mapa. Todas tienen mapas diferentes. Entonces, el espacio es amplio, ¿ok? ¿Por qué? Porque el espacio de la obra está dado por la intervención de esa cantidad de camas en ese espacio de exposición. Eso creo que es en la documenta Castle. Entonces, es fundamental, y acá también va a pasar lo mismo, estas cosas son maravillosas del arte contemporáneo, la verdad, porque no le tienen miedo ni a la repetición ni al cambio. Está en diálogo con el espacio que lo circunda. El artista siempre piensa la distribución de las camas dependiendo del espacio. ¿Esto qué significa? Que si Guillermo Cuilca expone en el Malva o expone en otro museo o expone en una bienal, la disposición de estas camas va a ser siempre diferente porque el artista va a pensar en esta experiencia, ¿no? En la circulación del público y en esto que él quiere ofrecer, digamos, en relación con el espacio en donde va a estar. Entonces, es muy importante para el arte contemporáneo, no solamente, como les digo, pensar la obra, sino que siempre la obra en diálogo con el lugar donde está expuesto. ¿Alguien me quiere decir algo? Sí, te quería hacer una consulta. A ver, El tema Moira. de los mapas, ¿tiene que ver algo en particular así con lo que es el artista? ¿Los Ahora lugares se lo fueron? digo. Sí, sí, sigo. De hecho, fíjense que yo lo que les estoy diciendo, bueno, pero acá hay una cuestión y hay que sacarnos el hábito de buscarle la explicación. Vamos a tratar de cada vez más de corrernos de la explicación o la anécdota de si para él eran importantes. No te estoy retando, Moira, ¿eh? ¿No? Pero, o sea, sí, ustedes van a encontrar que generalmente, y a ustedes les va a pasar, bueno, que uno empieza a producir con cosas que o Hola. significan para uno, o con cosas que tiene. Marta Minujín, que hace 40 años está haciendo colchones, arrancó su primera obra de los colchones en el 64 con su colchón de su cama, ¿ok? O sea, sí, puede ser que el sentido original